Vamos a hacer un análisis de los ítems de práctica que vienen para la prueba estandarizada. Estamos acá en la sección de ciencias, en la parte de química. El ítem 24 nos dice que lea la siguiente información. En una práctica de laboratorio de química se entrega a los estudiantes dos materiales denominados como X y W, los cuales tienen que identificar según la clasificación de la materia. Después de realizar una serie de análisis, determinan que el material X está formado por una sola clase de átomos, es sólido y de color gris plateado. Y el material W está formado por la unión de dos sustancias en composición variable que forman una sola fase. Dice, en relación con la información anterior, los estudiantes clasificaron a los materiales X y W respectivamente como, y vamos a analizar la pregunta para obtener cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta. Dice que el material X está formado por una sola clase de átomos. Cuando tenemos un material que está formado únicamente por un tipo de átomos, por ejemplo, un material o una sustancia, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre o demás, si solo está formado por un tipo de átomos, a eso le vamos a denominar un elemento. Por lo tanto, el material X, al estar formado por solo una clase de átomos, vamos a definir que es un elemento. A diferencia, el material W dice que está formado por la unión de dos sustancias en composición variable y que van a formar una sola fase. Como es varias sustancias, bueno, en este caso dos sustancias, que van a estar mezcladas, tenemos una mezcla. Cuando tenemos mezcla, vamos a poder clasificarlas en dos tipos. Las que son heterogéneas y las que son homogéneas. En este caso, nos están diciendo que esa sustancia, bueno, esa mezcla que está hecha por dos sustancias, va a presentar una sola fase. Cuando se presenta una sustancia heterogénea, una mezcla heterogénea, perdón, vamos a tener varias fases que van a ser visibles, es decir, vamos a tener más de una fase. En cambio, cuando tenemos una mezcla homogénea, únicamente vamos a poder distinguir una fase. En este caso, como el material W está formado únicamente por una sola fase, entonces vamos a poder determinar que ese material W es una mezcla homogénea. Y como habíamos dicho, el material X es un elemento. Por lo tanto, la opción correcta es la A. La sustancia X es un elemento y la sustancia W, en este caso sería una mezcla homogénea. No puede ser un compuesto ya que los compuestos están formados por diferentes tipos de átomos. No puede ser una mezcla heterogénea ya que las mezclas heterogéneas presentan más de una fase. De igual manera, la sustancia X no puede ser una mezcla homogénea porque estamos hablando únicamente de una sustancia que está hecha por un tipo de átomos. Entonces no puede clasificarse como una mezcla. Y como ya dijimos, la sustancia W no puede ser una mezcla heterogénea, ya que presenta apenas una sola fase. La siguiente pregunta dice, considere la siguiente información. Estamos en el ítem 25. A un grupo de estudiantes se le brindó datos de un elemento químico que deben ubicar en alguno de los bloques señalados en una tabla periódica muda como se muestra a continuación. Viene la tabla periódica. Nos dicen que el elemento X está en estado gaseoso, es incoloro, su punto de ebullición es muy bajo, menos 183 grados Celsius, y que su conductividad eléctrica también es muy baja. Y nos preguntan que, según la información anterior, el elemento X fue ubicado por el grupo de estudiantes en el bloque de los metales, metaloides o no metales. Entonces vamos a hacer el análisis a ver en cuál de esos tres bloques podemos ubicar a este elemento X. Primeramente, aquí tenemos la división en la tabla muda, donde están los metales a la izquierda, los no metales a la derecha, y en medio de ellos los metaloides. Recordemos que los metaloides poseen características
parecidas a los metales y a los no metales. Van a ser semiconductores y demás. Entonces, el elemento X nos dice que tiene un punto de ebullición muy bajo, de menos 183 grados Celsius. Eso significa que a esa temperatura va a pasar del estado líquido al estado gaseoso, es decir, va a ebullir. Y va a tener una conductividad eléctrica baja. Cuando vemos que tiene una conductividad eléctrica baja, ya podemos descartar los metales, porque los metales van a tener una buena conductividad eléctrica en su mayoría. También lo podemos descartar porque el punto de ebullición es bajo y por lo general el punto de ebullición de los metales es muy alto. Casi siempre los metales vamos a encontrarlos en estado sólido, con algunas excepciones que van a estar en estado líquido, pero en su mayoría van a ser sólidos. Entonces, esto gaseoso también nos da una pista. Ahora tenemos que descartar entre los metaloides y los no metales. Los metaloides van a ser semiconductores. Quiere decir que su conductividad eléctrica no es ni tan baja, pero tampoco tan alta. Están como entre medio. Entonces, como aquí nos dicen que su conductividad eléctrica es baja y estos no son tan bajos ni tan altos, sino que están en medio, el único que nos dejaría sería los no metales, porque ellos iban a poseer una conductividad eléctrica baja. Además, los metaloides los vamos a encontrar en estado sólido y este va a ser un gaseoso. Entonces, los no metales podemos encontrarlos en los tres estados de la materia, presentando una conductividad eléctrica baja. Por lo tanto, no puede ser los metales, porque los metales van a tener una conductividad eléctrica bastante elevada por lo general. No puede ser los metaloides, porque vamos a presentar una característica intermedia, entonces su conductividad eléctrica va a ser intermedia también, lo que nos deja los no metales, ya que ellos sí presentan estas características. Entonces, el elemento podemos clasificarlo como un no metal. Tenemos el ítem 26 que nos dice, considera la siguiente información. Si un átomo posee 54 electrones y una carga de -2, el número atómico y el número de protones corresponden respectivamente a, y tenemos ahí las opciones. Esta pregunta podemos hacerlo de dos maneras. La primera es utilizar nuestros conocimientos para resolver a partir de los electrones y la carga, la cantidad de protones y demás. Entonces vamos a utilizar de esa manera los electrones para averiguar los protones. Los protones en un átomo neutro van a ser igual a los electrones. Pero cuando tenemos una carga, en este caso cuando tenemos un anión, los electrones van a ser igual a los protones y como la carga es negativa, más la carga. Es decir, se le suma la cantidad extra de electrones que poseen. Entonces, para calcular los protones, simplemente sería lo contrario. Los electrones menos la carga. Y así obtenemos la cantidad original que va a tener de protones si fuera un átomo neutro. En este caso tendríamos que los protones van a ser igual a 54 electrones menos 2 de carga. Aquí no ponemos menos 2, sino únicamente el número de la carga que indica cuántos electrones está ganando o perdiendo el átomo. En este caso, como es negativa, estaba ganando electrones, entonces tenemos que restarle esos electrones que ganó para obtener los protones, que en este caso son 52. Es decir, la cantidad de protones tiene que ser 52. La única opción que nos presenta 52 es esta primera. Ahora veamos la otra forma de resolver esto. Tenemos que el número de protones, que lo representamos con P+, y el número atómico, que lo representamos con Z, va a ser igual. Es decir, cuando estamos hablando del número atómico, estamos hablando de la cantidad de protones que tiene
dicho átomo. Por ejemplo, en la tabla periódica, la cantidad de protones o el número atómico va a ser el numerito que nos encontremos arriba del símbolo de cada elemento. Y entonces, si el número atómico y el número de protones va a ser igual, es decir, se va a estar refiriendo a lo mismo, la única opción que nos presenta dos números que sean iguales es la opción A, que va a ser 52 protones con un número atómico de 52, que en términos simples estaríamos diciendo lo mismo. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas, haciendo dicho análisis, conociendo que el número atómico y la cantidad de protones o el número de protones van a ser igual. O calculándolo y luego viendo que la única opción que presenta 52 protones va a ser la opción A. El ítem 27 nos dice, considera la siguiente información. Y nos presenta aquí un esquema donde tiene el nivel, que es una incógnita, y los subniveles, S, P, D y F. Y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes niveles de energía tiene distribución de electrones en los 4 subniveles representados en la información anterior? Es decir, nos están preguntando que en cuál nivel vamos a tener electrones en estos 4 subniveles. Es decir, en cuál nivel vamos a tener un electrón en cada uno de estos orbitales. Un orbital S, uno P, uno D y uno F. Y nos dan las opciones de que el nivel 2, en el nivel 3 o en el nivel 4. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis para resolver este ejercicio? Vamos a ir viendo cada nivel a ver cuál de ellos puede poseer los orbitales hasta el F con electrones. Entonces, en el nivel 2 vamos a tener que tenemos el 2s, 2p y vamos a tener entonces únicamente el orbital s y el orbital p. Ya ahí vamos a haber pasado el nivel 1s y demás. Pero igual, el máximo que vamos a tener es un orbital p. De igual manera, en el nivel 3, ahí vamos a presentar el 3s, perdón, el 3p y el 3d. Es decir, vamos a tener un orbital s, 1p y 1d. Ahí tal vez se haga una confusión, una pequeña confusión, porque el D siempre va a estar repasado, atrasado, que diga. Y vamos a poner, por ejemplo, cuando llegamos al 4S, después el 3D. Pero igual recuerden que esto indica el nivel. Es decir, aquí estamos indicando el nivel 4S y aquí el nivel 3D. Aquí tenemos el nivel 3 y el nivel 4. Y la pregunta nos dice en qué nivel. Es decir, el 3, en este caso el 3D, aunque esté después del 4S, igual va a estar representando el nivel 3 con el subnivel D, para tener eso en cuenta al momento de realizar este análisis. Ya si se hace una configuración, ya ahí sí tenemos que tener en cuenta el orden a seguir, ¿verdad? Primero el 4S y luego el 3D, respetando ese orden y las anomalías que se presenten y demás. Entonces podemos decir que en el nivel 3 tampoco se va a presentar los 4 niveles de energía. En el nivel 4, ahí sí ya vamos a tener los 4 niveles de energía. Ya cuando llegamos por ahí del nivel 7S, recordemos que luego sigue el 4F. Y antes teníamos el 4D, el 3D, perdón, el 4S y el 4P. Es decir, cuando llegamos al nivel 4, cuando llegamos a N4, vamos a tener representación de los 4 tipos de orbitales que están acá. Por lo tanto, en el nivel 4 vamos a tener los 4 subniveles. Otra forma de hacerlo es llevando a cabo el esquema para la regla de diagonales. Colocamos nivel 1, 2, 3, 4.
Luego vamos a colocar orbitales, primero el S, poniendo un orbital S en cada nivel, del 1 al 4. Luego los orbitales P, dejamos acá vacío y ponemos. En el 2 ponemos P, en el 3 ponemos P y en el 4 ponemos P. Luego, con los D, dejamos el 2 vacío y ponemos en el 3D y en el 4D. Luego, para el siguiente, dejamos acá vacío y ponemos en el 4 el F. Y que usando el esquema para luego representar la regla de diagonales, podemos ver que en el nivel 4 tenemos los 4 orbitales o los 4 subniveles presentes. Por lo tanto, el nivel de energía 4 va a presentar los 4 subniveles correspondientes al S, P, D y al F. Y con eso podríamos resolver este pequeño ejercicio. En el ítem 28 nos dice, considera la siguiente información. En el análisis de dos sustancias, los estudiantes de química determinaron que el KCl, el cloruro de potasio, es soluble en agua, pero el CH4, el metano, no. ¿Cuál es la razón por la cual los estudiantes encontraron tales características? Entonces vamos a analizar la pregunta para obtener la opción correcta. Entonces vamos a ver una por una las opciones para determinar cuál de todas ellas es correcta. La primera dice, por ser el cloruro de potasio una sustancia con enlace metálico y el metano una sustancia con enlace iónico. Entonces, primeramente vamos a ver que nos dice que el KCl es una sustancia con enlace metálico. Ciertamente, el potasio es un metal, pero el cloro es un no metal. Entonces, no podríamos establecer un enlace metálico. Realmente ellos lo que presentan es un enlace iónico, porque está formado a partir de dos iones, el catión potasio y el ion cloruro. También nos dice que el CH4 es una sustancia con enlace iónico, lo cual tampoco es verdadero. Estamos ante un enlace covalente. La B dice, porque el KCl es una sustancia iónica, cosa que ya vimos acá, una sustancia iónica compuesto por dos iones, y el CH4 una sustancia covalente no polar. Sabemos que el CH4 va a presentar esta estructura donde el átomo central es el carbono y está rodeado de hidrógenos y van a presentar enlaces covalentes. Como el CH4 no fue soluble en el agua, vamos a estar ante un enlace covalente no polar, tal y como lo dice acá. Si fuera un enlace covalente polar, entonces estaríamos ante otro tipo de sustancia. Pero en esta particular va a ser no polar al no poder disolverse en el agua. Por lo tanto, esta va a ser la opción correcta. Pero vamos a analizar la opción C, a ver por qué esa no puede ser. Dice, porque el cloruro de potasio es una sustancia covalente, cosa que no es cierta, ya que vimos que está formado por iones, presentando un enlace iónico, entonces es una sustancia iónica, y el CH4, el metano, es una sustancia metálica, cosa que tampoco es cierta porque tanto el hidrógeno como el carbono no van a ser metales, y además están unidos mediante enlaces covalentes. Por lo tanto, esta tampoco podría ser la opción correcta. La opción correcta entonces va a ser la B, ya que presenta una sustancia iónica y una sustancia covalente no polar. El ítem 29 nos dice, considera la siguiente información. Los agricultores suelen utilizar abonos o fertilizantes en sus cultivos. Estos contienen nutrientes que son asimilables por las plantas. De esta manera mantienen o aumentan el contenido de estos elementos en el suelo. La presencia de estos nutrientes incrementa el crecimiento vegetativo de las plantas. Algunos de estos nutrientes son el fósforo, el nitrógeno, que se suelen representar en forma del compuesto P2O5 y NH4NO3, respectivamente. ¿Cuáles son los nombres de los compuestos de fósforo y nitrógeno que son utilizados como abono o fertilizante, respectivamente? Entonces tenemos que buscar, analizar el nombre de
estos dos compuestos, de este del fósforo y de este otro que contiene nitrógeno. Vamos a ver cada uno para determinar el nombre correcto. El primero dice que es P2O5. Primeramente podemos ver que contiene oxígeno, entonces es un óxido, y tiene fósforo, que es un no metal, por lo tanto estamos ante un óxido no metálico. Cuando teníamos un compuesto entre dos no metales, en general, ¿verdad? Aquí estamos ante un óxido, pero igual son dos no metales, vamos a utilizar el sistema estequiométrico. El sistema estequiométrico, para nombrar los diferentes compuestos, va a utilizar los prefijos mono, di, tri y demás. Como es un óxido, vamos a poner primero el óxido. Ponemos óxido y tenemos que indicar cuántos de esos oxinos están ahí. O sea, este numerito. En este caso es un 5, entonces estamos ante un pentóxido. Pentóxido. Y como ya tenemos el oxígeno, vamos a agregarle el fósforo. Pentóxido de fósforo. Pero recordando que tenemos el sistema estequiométrico, tenemos que indicar cuántos fósforos tenemos ahí. En este caso, el prefijo va a ser el 2, es decir, el di. Y tendríamos un difósforo. Entonces estaríamos ante un compuesto llamado pentóxido de difósforo. Si venimos acá, el único que cumple con la nomenclatura correcta para un óxido no metálico va a ser la B. Por lo tanto, esta va a ser la respuesta correcta. De igual manera, vamos a analizar el otro compuesto. Dice que tenemos un NH4 y un NO3 en esa misma molécula. Entonces, aquí estaríamos ante una sal de amonio. Y vamos a ver el nombre correcto de este compuesto. Entonces, como tenemos aquí amonio, va a finalizar de amonio. Siempre que se presente el NH4, vamos a tener algo de amonio. Entonces, vamos a averiguar qué es lo que va acá. En este caso iría este radical compuesto. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de radical compuesto es este, ya que muchos de ellos son muy parecidos. Por ejemplo, los que tienen nitrógeno y oxígeno, vamos a tener uno que es NO3 y otro que es NO2. Cuando tenemos NO2, en este caso sería nitrito. Y cuando tenemos NO3, va a ser nitrato. Entonces, este compuesto va a ser un nitrato de amonio. Y de nuevo, el único que cumple con esa nomenclatura va a ser la opción B. Y esa va a ser la opción correcta. Entonces, de igual manera vamos a analizar por qué la opción A y la opción B, y la opción C, no son correctas. La opción A dice que es un óxido de fósforo 2. Recuerden que para utilizar el sistema Stock, primero tiene que ser un metal y el fósforo no va a ser un metal. Es un no metal por su posición en la tabla. Entonces no puede utilizar el sistema Stock, sino que utilizaríamos el sistema estequiométrico. Por eso esta primera no estaría correcta. Igual, la siguiente dice que es nitrito de amonio. Como ya vimos, para que sea un nitrito de amonio tiene que tener NO2. En este caso no puede ser un nitrito. La parte de abajo, la opción C dice dióxido de pentafósforo. Ya vimos que en el sistema estequiométrico tiene que coincidir el número que está abajo del elemento con el sufijo que ponemos antes del elemento. Entonces, en este caso,
el 2 corresponde al fósforo y el 5 al oxígeno. No podemos colocarlos al revés. Aquí estarían al revés. El dióxido, como si el oxígeno tuviera el 2, y el pentafósforo, como si el fósforo tuviera el 5. Entonces, no puede ser esa opción. El ítem 30 nos dice, considera la siguiente información. Debido a los altos costos de la gasolina, algunos vehículos han sido modificados para utilizar gas GLP o gas licuado de petróleo como combustible. Este gas, cuya fórmula es C4H10, tiene un costo mucho menor que la gasolina y según algunos, especialistas, es menos contaminante. La siguiente ecuación química balanceada muestra la reacción que ocurre en el motor de estos vehículos y viene dicha reacción, dicha ecuación, donde 2 del gas GLP con 3 oxígeno nos se convierten en dióxido de carbono y agua. Dice, si en un viaje realizado por un vehículo que utiliza gas GLP se consume 2,5 moles de combustible, ¿cuánto dióxido de carbono se produce? Entonces vamos igual a analizar la pregunta para obtener la respuesta correcta. Como nos dicen aquí arriba, esta es la fórmula del gas GLP, es decir, esta primera. Y dice cuánto dióxido de carbono se produce. Por nomenclatura ya sabemos que este es el dióxido de carbono. Entonces nos están preguntando cuánto de esto se produce a partir de 2,5 moles de combustible. Entonces vamos a hacer varias relaciones para obtener esa respuesta. Primeramente vamos a fijarnos cuánto del gas GLP se consume y cuánto del CO2 se genera. Dice que se están consumiendo 2 moléculas del gas GLP para generar 8 moléculas de dióxido de carbono. Es decir, tenemos una relación de que se genera o se necesita 2 del gas para generar 8 del dióxido de carbono. O en términos más simples, una del gas genera 4 del dióxido de carbono. Es decir, simplificamos esto obteniendo la mitad de cada uno. Es decir, es una relación de una molécula para generar 4 moléculas. Entonces las opciones dicen, la mitad de los moles de combustible utilizados. No se podría obtener porque esta relación nos dice que no. Esta relación nos dice que es 4 veces los moles de combustible consumidos. Es decir, de lo que nos consume de gas GLP, que sería en este caso 1, vamos a generar 4 veces más. Es decir, se generan 4 moléculas de dióxido de carbono. Como ya la ecuación está balanceada y demás, ya sabemos que esa relación es la correcta. Si no estuviera balanceada, tendríamos que proceder primero a balancearlo para obtener esta relación. Entonces la opción correcta sería la opción B. La opción C hay que tener mucho cuidado porque dice que es 8 veces los moles de combustible utilizados. Pero como la relación es de 2 a 8, quiere decir que va a generar 4 veces más. Entonces, aunque acá se vea que es un 2 a 8, realmente utilizamos 4 veces más o se genera 4 veces más. Entonces va a ser realmente de 1 a 4, simplificándolo a la mitad. Aunque aquí se generen 8, no va a ser 8 veces más, porque aquí tenemos 2 moléculas para generar 8. Es decir, de una se consiguen 4. Entonces esa sería la opción correcta, la opción B, 4 veces más. Y hay que tener cuidado de no colocar 8 veces más por tener ese 8 a 2 ahí. El ítem 31 nos dice, considere la siguiente imagen donde se representa la disolución de un mismo soluto en igual cantidad en 3 recipientes que contienen el mismo disolvente a diferentes temperaturas. Es decir, vamos a tener el mismo soluto. Por ejemplo, si agregáramos azúcar, estaríamos agregando azúcar en los 3 recipientes y en el mismo disolvente. Por ejemplo, si tuviéramos agua en los 3 disolventes. Entonces, los 3 van a tener el mismo soluto y el mismo disolvente. Lo único que va a cambiar es la temperatura.
Y dice, sabiendo cómo la temperatura afecta la velocidad de disolución en el recipiente con la temperatura más baja, de nuevo, sabiendo cómo la temperatura afecta la velocidad de disolución, el recipiente con la temperatura más baja corresponde a, y tenemos que analizarlo, estas tres opciones, para ver cuál de ellos tres tiene la temperatura más baja. Entonces vamos a analizarlo y luego analizamos las tres opciones a ver cuál es la opción correcta. Dice que el primer recipiente con la temperatura 1 está completamente disuelto. El segundo recipiente con la temperatura 2 está poco disuelto. Y el tercer recipiente con la temperatura T3 está moderadamente disuelto. Es decir, ni mucho ni muy poco. Entonces, vamos a hacer un análisis como si tuviéramos otra sustancia y luego lo vamos a interponer o compararlo con estos de acá. Por ejemplo, si queremos preparar alguna bebida como el café y queremos endulzarla, lo más sencillo para que el agua o el café disuelva el azúcar que queremos utilizar para endulzarlo es cuando el agua está caliente. Cuando el agua está caliente, disolver el azúcar que agregamos es más sencillo, sin tener en cuenta la agitación y demás, simplemente añadiéndole el azúcar. Se va a disolver a mayor velocidad si el agua está más caliente. Si tenemos un agua tibia, igual se va a ir disolviendo. Por ejemplo, aquí está más disuelto, ya tenemos apenas unos poquitos. Con el agua tibia se va a ir disolviendo, pero no va a ser a la misma velocidad que si el agua estuviera caliente, va a ser un poquito más lento. Y si el agua estuviera fría, va a ser muy difícil disolver el azúcar si no empezamos, por ejemplo, a agitarlo o demás para que se disuelva el azúcar. Es decir, entre mayor sea la temperatura, más fácil va a ser que ese disolvente, que ese soluto se disuelva. Por eso es más sencillo que cuando queremos endulzar un café, hacerlo cuando el café está caliente para que sea más fácil que se disuelva el azúcar. Entonces, si utilizáramos esto en este esquema de acá, que aquí tuviéramos que el azúcar está completamente disuelto, luego que en este otro el azúcar está muy poco disuelto y que este está moderadamente disuelto, quiere decir que el T1, tiene la temperatura mayor. Luego le sigue, vamos a ver, T1 con la temperatura mayor, y luego le sigue el T3, porque aunque no esté completamente disuelto, sí se logró disolver más, y el T2 sería el que tiene menor temperatura porque está muy poco disuelto. Ahora vamos a ver las opciones para ver cuál cumple con esto. Dice que el T2 porque la energía cinética del sistema es la menor. Luego la B dice que el T1 ya que la disolución ocurre a la velocidad más alta. Luego dice que el T3 ya que al agregar el soluto se empieza a disolver de inmediato. Entonces vamos a analizar cada una de ellas a ver cuál va a ser la opción correcta. Dice que el T3 ya que al agregar el soluto se empieza a disolver de inmediato. Realmente como tendríamos por ejemplo agua tibiecilla, ¿verdad? Entonces realmente no se va a disolver de inmediato. Sí se va a empezar a disolver, pero no es como inmediato, como si el agua estuviera hirviendo y demás. Además, como ya hicimos un análisis acá arriba, sabemos que el T3 estaría como tibio, entonces no corresponde a la temperatura más baja. Luego dice que el T1 ya que la disolución ocurre a la velocidad más alta. Aquí lo de que el T1 ocurre a la velocidad más alta es correcto. Ya vimos que entre mayor temperatura más fácil que se disuelva, entonces mayor velocidad para disolverse, pero de igual manera nos están preguntando la más baja. Y T1, al ser la velocidad más alta, va a tener la mayor temperatura. Por lo tanto, tenemos el T2 porque la energía cinética del sistema es la menor. Ya analizándolo en conjunto, esa energía va a ser menor
la temperatura va a ser menor y después de este análisis vemos que T2 efectivamente tiene la temperatura menor. Entonces, la opción correcta sería la A. La T2 va a ser la que tenga la temperatura más baja. El T1 va a ser el que tenga la temperatura más alta. Y el T3 va a estar como entre medio de el T1 y el T2 con una temperatura que podríamos decir media. El ítem 32 nos dice, en una práctica de clase, el docente muestra a los estudiantes la siguiente imagen. Esta imagen que está acá. En la imagen se muestra los recipientes, en uno solo se encuentra el disolvente, agua, y en el otro agua con sal, es decir, el disolvente y un soluto. Los dos son sometidos a un aumento de temperatura. Aquí están los dos, en el primero, que podríamos numerarlo y ponerle el A, va a estar únicamente el agua. Entonces aquí únicamente moléculas de agua. Y en el recipiente B vamos a tener el soluto, la sal, y el disolvente, que sería el agua. Es decir, aquí ya tenemos una disolución. Aquí lo representan, este que se ve un poquito más claro, como las moléculas de agua, y las que ya están más parejo el gris, las moléculas de agua. Digo, las moléculas de sal, las que están claritas, y las otras, las moléculas de agua. Dice, los alumnos, según lo que han estudiado, saben que cuando se agrega un soluto como la sal al agua, se forma una disolución que tiene una presión de vapor más y vamos a analizarlo a ver si esa presión de vapor es más alta, más baja o igual. Entonces, cuando calentamos, cuando sometemos a una temperatura mayor las diferentes sustancias, aquella que no tenga soluto va a ser más sencillo que alcance su punto de ebullición. Por ejemplo, el agua a los 100 grados. Cuando lleguemos a los 100 grados, esta agua ya va a empezar a ebullir. Porque como únicamente es agua, no hay nada que, por ejemplo, así, por así decirlo, no hay nada que aquí le estorbe para transformarse en gas, del agua líquida a un gas. En cambio, cuando tenemos un soluto y las moléculas de agua quieren salir, es como si el soluto estuviera ahí bloqueándoles o haciendo que sea más difícil que ebullan. Y entonces tenemos que aplicar mayor energía, es decir, el punto de ebullición va a aumentar, va a ser mayor a 100 grados que si solo estuviera el agua. Aquí algo importante es que, aunque aquí no se especifiquen que el soluto es sal, no importa realmente el soluto, sino su cantidad. Es decir, entre más soluto agreguemos, mayor va a ser el punto de ebullición. No importa si tenemos sal, si tenemos cloruro de potasio o alguna otra sal que no sea la sal común, la sal corriente. Realmente lo que va a importar es cuánto de esa sal le agreguemos. Entre más le agreguemos, más alto va a ser el punto de ebullición. Entonces, cuando venimos acá, dice, por ejemplo, la C, baja por lo que el punto de ebullición disminuye. Sabemos que el punto de ebullición no va a disminuir, sino que va a aumentar. Entonces tiene que ser alguna de estas dos opciones, o la opción A o la opción B. Entonces lo que tenemos que analizar ahora es la presión de vapor, ya que la opción la opción A y la opción B nos dice que el punto de ebullición aumenta, lo cual es real. Entonces, la presión de vapor vamos a poder determinarla. Entonces, como decía, ahora sí, vamos a ver la presión de vapor. Entonces, la presión de vapor, que también podemos relacionarlo con la velocidad a la que escapan las moléculas en la superficie, o podemos representarlo así. Es como las moleculitas que están acá en la superficie del líquido, ejercen una presión sobre él. Entonces, si tenemos una alta presión de vapor, la forma
con una alta presión de vapor, entonces las moleculitas que están acá van a poder lograr escapar del líquido y vamos a hacer, o va a ser más sencillo que el líquido se vaya transformando en gas. Es decir, si tenemos una alta presión de vapor, el punto de ebullición va a disminuir. Porque va a ser más sencillo que estas moleculitas pasen al estado gaseoso. Lo contrario es cuando tenemos una presión de vapor baja. Si tenemos una presión de vapor baja, va a ser más complicado que las moléculas que están acá, en la superficie, escapen. Es decir, va a ser más complicado que ese líquido, que esa disolución que tenemos acá, pase al estado gaseoso. Entre más, no sé, estas son las del disolvente y estas que son más oscuritas son las del soluto. Entre más soluto tengamos, va a haber más interacciones entre el soluto y el disolvente. Va a ser más complicado que estas moléculas salgan. Requeriríamos más energía. ¿Qué pasa cuando requerimos más energía? Que cuando requerimos más energía, tenemos que aumentar, por ejemplo, la temperatura. Y al aumentar la temperatura, o al requerir una mayor energía más bien, vamos a necesitar o se va a generar un punto de ebullición mayor. Entonces, por ejemplo, en vez de ser un punto de ebullición de 100 grados Celsius, va a ser un punto de ebullición mayor a 100 grados Celsius. Es decir, necesitamos aplicar más energía para que pase del estado líquido al estado gaseoso por acción de estas moleculitas de soluto. Entonces, como hay una baja presión de vapor, va a haber un aumento en lo que es el punto de ebullición. Por lo tanto, no puede ser la A, ya que se aumenta, más bien el punto de ebullición va a bajar, entonces tiene que ser la B. Si la presión de vapor baja, entonces el punto de ebullición aumenta. Igual, recordar otra vez que depende de la cantidad de soluto y no del tipo de soluto. El ítem 33 nos dice, considera la siguiente información. ¿Ok? Considera la siguiente información. Un grupo de estudiantes se encuentra en el botiquín del colegio un recipiente de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. El peróxido se caracteriza porque en vez de tener un oxígeno como en el agua, tiene dos oxígenos en la molécula. Es decir, el agua en este caso estaría utilizando el -1 como número de oxidación. Esto no es tan común, pero esto es una de las sustancias donde utiliza este número de oxidación. De ahí obtenemos lo que sería el peróxido. Dice, esta sustancia se usaba para limpiar heridas. La etiqueta indica que el volumen del contenido es de 500 mililitros y que contiene 17,5 mililitros de peróxido. De acuerdo con la información anterior, los estudiantes determinan que la disolución no tiene una concentración muy alta de peróxido, ya que el porcentaje de en volumen tiene un valor y ahí vamos a tener varias opciones. Entonces, vamos a analizar la información que nos da y determinar cuál de estas tres opciones es la correcta. Okay. Nos están diciendo primeramente que el porcentaje volumen-volumen, entonces vamos a estar haciendo todo en relación al porcentaje volumen-volumen. Luego nos dice que la etiqueta indica que el volumen del contenido es de 500 mililitros y que contiene 17,5 de peróxido. Es decir, esos 500 mililitros es el total. ¿El total de qué? De la disolución. Eso quiere decir que el volumen de la disolución son 500 mililitros. Por lo tanto, el volumen del soluto va a ser 17,5 mililitros. Y recordando las fórmulas, el porcentaje volumen-volumen va a ser
el volumen del soluto entre el volumen de la disolución por 100, ya que estamos hablando de un porcentaje. Entonces, en términos simples, vamos a cambiar el volumen del soluto por 17,5 mililitros y el volumen de la disolución por 500,0 mililitros. Aquí los mililitros se nos cancelan con los mililitros y simplemente vamos a realizar esa operación en la calculadora. Cuando colocamos todo esto en la calculadora, nos da que el porcentaje volumen-volumen es de 3,5% volumen-volumen. Es decir, de los 500 mililitros que tenemos, el 3,5% representa el peróxido de hidrógeno. Entonces, vamos a ver las opciones, recordando que es el 3,5%. La B dice que es menor que 1, cosa que no es cierta. La C dice que es entre 10 y 35, cosa que no es cierta, porque estamos hablando de 3,5. Y ese 3,5 se va a ubicar entre 1 y 10. Entonces, ese valor va a estar entre 1 y 10, que sería la respuesta correcta. Entonces aquí hay que recordar primeramente cómo se ordena la fórmula, qué datos tenemos, cuál va arriba y cuál va abajo, es decir, cuál representa el soluto y cuál representa a la disolución. Si en algún momento dudamos de cuál es el soluto, cuál es la disolución, tenemos que recordar que el que se encuentra en menor cantidad, ese va a ser el soluto, ya que la disolución es el disolvente más el soluto, es decir, tiene que ser mayor al soluto. Si no nos dan la disolución y lo que nos dan es el disolvente, entonces para obtener la disolución tenemos que sumar el disolvente más el soluto. También recordar que estas fórmulas, estas fórmulas esta es como la porcentaje volumen-volumen, el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, van a representar concentraciones físicas. Y las concentraciones como la molaridad, esas van a representar concentraciones químicas, para tenerlo en cuenta también. Recordar siempre que estaríamos hablando de porcentaje volumen-volumen, cuando es volumen del soluto y volumen de disolución, masa-masa, cuando es masa del soluto, masa de disolución, y masa-volumen, cuando tenemos masa del soluto y volumen de disolución, para tenerlo en cuenta. Pero en general, estas tres se rigen por lo mismo. El soluto, el volumen y multiplicados por 100 para obtener un porcentaje. Esos son los 33 ítems. Bueno, la parte de los ítems de química analizados.